Hola, Dios les bendiga. Siempre haciendo un llamado a la reflexión a través de las Escrituras. Y hoy iniciaré con un tema delicado. Alguien me preguntó, ¿qué dice la Escritura acerca de los agresores sexuales, de los violadores? Quiero llevarles al libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 25. Deuteronomio 22, versículo 25 al 29. Dice la Escritura: pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Este es el caso de una joven que ya está comprometida y alguien la viola. La Escritura decía que debía de morir el violador, pero ella no, porque nadie hubiese podido ayudarle porque estaba en el campo. Dice el 28, y si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él, y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata. Además, se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. Se escucha como muy suave esta segunda sanción, pero debemos de tomar en cuenta que aparte de pagar la deshonra al padre de familia, deberá sostenerla de por vida. Y aclarar que estos casos, Israel tenía a los ancianos en cada ciudad, en las puertas de cada ciudad estaban los jueces y estaban para poder decidir este tipo de faltas. Ya tenían la ley, así que ellos le daban vida a esta ley y decía claramente que de por vida. Esto era claro y notorio para que nadie más se atreviera a cometer este tipo de deshonra y este tipo de violaciones. Nadie iba a querer casarse con un hombre que violaba vírgenes. Nadie iba a querer también mantener a alguien de por vida. La ley decía que la joven quedaba libre de la deshonra y al mismo tiempo de recibir mantenimiento durante toda su vida, también podía quedar libre de buscar a alguien más para rehacer su vida. Así que estos casos eran tratados para darle solvencia y seguridad a aquellos que podían sufrir este tipo de agresiones. Pero ahora en la actualidad, en nuestro tiempo, en nuestro medio, ¿qué es lo que está sucediendo? Se nos ha metido en el corazón, en nuestras mentes, a callar este tipo de cosas. Muchas veces por la persona que lo está haciendo, otras veces por la posición y muchas veces por la pena, la vergüenza. En unos casos las personas han sido sometidas y obligadas. Algunas veces llegan a creer que ellos mismos son los culpables. Pero la Escritura dice en el libro de Proverbios, capítulo 31, 8 y 9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esto significa que si alguien tiene una posición más alta para ayudar a salir de algún problema al más desprotegido, esto es lo que se debe de hacer. Muchas veces se cree que los líderes en las iglesias van a poder resolver este tipo de problema. Y no es que ellos desconozcan la Escritura, no es que ellos no tengan el conocimiento o cómo se debe de proceder, pero tienen limitantes porque la nación de Israel contaba con los ancianos y con el aparato militar para poder realizar esto. Pero en nuestros países, nuestros líderes en las iglesias no cuentan con el aparato militar para ejercer la justicia de nuestro Dios. Pero los gobiernos sí tienen los aparatos de justicia en cada país para presentarse ante ellos con la demanda de vida para poder hacer justicia. En el pasado, la joven
era deshonrada, pero luego se le restauraba, se le buscaba una solución para que fuese parte del pueblo y pudiese rehacer su vida, y quien llevase la deshonra era la persona que violaba, la persona agresora. Dice el libro de Romanos en el capítulo 13, del 1 en adelante: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridades que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Nos está diciendo que hay autoridades y que éstas deben de actuar ante las faltas que se dan. Así que lo más normal y lo más lógico y el sentido debe de ser ir y poner la demanda para que sean las autoridades quienes se encarguen de ejercer toda la ley según el delito que se esté cometiendo, sin importar quién sea la persona, si es en una iglesia, si es en un trabajo, si es en una oficina, si es en la escuela, si es en la familia, si es en el amigo, el vecino. Debe de someterse a las autoridades cada caso. Así como nos pide el Señor de que debemos abrir nuestra boca por los desvalidos, también en Hebreos 13:3 nos dice: acordaos de los maltratados, como si nosotros estuviésemos recibiendo en nuestros propios cuerpos el daño o la agresión. Pero para terminar, quiero recordarles algo que nos dejó nuestro Dios en el libro de Lucas. No sé si recordamos la historia del buen samaritano, que un hombre es agredido por ladrones y queda tirado en el camino, y un hombre le recoge. Dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. El Señor Jesucristo nos dijo que Él volverá. Este hombre le dijo: lo que salga de más cuando yo vuelva te lo daré. Nosotros somos ese mesonero, ese hombre que está cuidando a esa víctima. Nosotros somos como iglesia los que debemos de vendar y cuidar, y lo que salga de más el Señor nos lo pagará. Estamos hablando de que como iglesia debemos de hacer sentir bien a las víctimas, mostrarnos para ayudarles, para apoyarles, hacerles sentir parte de la sociedad, parte de nuestra hermandad, que no son ellos los culpables, sino que el agresor fue el culpable y que la otra persona se equivocó, no ellos. Debemos de estar dispuestos a vendarles, a curarles, a insertarles, a restaurarles y ayudarles. Si algo sale de más, dice el Señor, Él lo pagará. Buenas noches, Dios les bendiga.